Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de Psicopatología Virtual. Hoy vamos a estar hablando sobre las diferencias que existen entre la esquizofrenia y el trastorno esquizoafectivo. Para comenzar a hablar sobre este tema, vamos a desglosar la palabra esquizoafectivo. Tenemos por un lado la sintomatología esquizofrénica de esquizo y por otro lado tenemos el afectivo, es decir, la sintomatología del estado del ánimo, que básicamente hace referencia a la manía y a la depresión. Así pues, una persona que presente un trastorno esquizoafectivo va a tener un mix de sintomatología tanto esquizofrénica como bipolar, ¿vale? Entonces, en este caso, para poder diferenciar entre un tipo de patología y otra, vamos a tener en cuenta sobre todo, cómo se va a dar, en qué orden se va a dar la sintomatología, porque en este caso sí, el orden de los factores altera el producto. Entonces, en este caso, en el caso de un paciente con un trastorno esquizoafectivo, tenemos a una persona que sin haber presentado nunca antes en su vida ningún otro tipo de sintomatología psiquiátrica, comienza con un cuadro psicótico, es decir, con delirios y alucinaciones. Recordad que los delirios es aquello que pensamos y las alucinaciones hace referencia a aquello que siento, que veo, que oigo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como decía, comienza a tener un cuadro psicótico con delirios y alucinaciones y cuando se está terminando este cuadro psicótico, pero antes de que se termine, comienzo a tener sintomatología afectiva, bien manía, bien depresión. En este caso, por lo tanto, repito, importante, primero se da la sintomatología psicótica y antes de que esta haya terminado, comenzamos con la sintomatología afectiva, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurriría, sin embargo, en un paciente con una esquizofrenia? En un paciente con una esquizofrenia comenzamos también con un cuadro psicótico, pero este cuadro psicótico es bastante más complejo, hay más sintomatología y no hay solamente delirios y alucinaciones. Recordad que los delirios y las alucinaciones es sintomatología positiva, ¿vale? Es decir, algo que aparece de nuevo, pero eso no es lo único que tiene un paciente esquizofrénico y de hecho no es lo que nos va a dar el pronóstico. Lo que nos da el pronóstico, el mal pronóstico de la esquizofrenia, es precisamente la sintomatología negativa, es decir, todo aquello que el paciente va perdiendo, todas aquellas características de su personalidad, de su forma de ser, de su forma de expresarse, de su forma de vivir, que va perdiendo con el tiempo. Eso es la sintomatología negativa. Eso lo presenta un paciente con esquizofrenia y, como ya he dicho, implica mal pronóstico. Un paciente con un trastorno esquizoafectivo, a lo largo del tiempo, si lo dejas evolucionar mucho, puede llegar a tener algo de sintomatología negativa, pero esta va a ser leve, ¿vale? No tiene nada que ver uno con otro, ¿vale? Y eso implica también, pues, un mejor pronóstico. Además, en la esquizofrenia, como decía, comenzamos con un cuadro psicótico, pero no vamos a tener esta continuidad con sintomatología maníaca o depresiva, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. Por último, ¿cómo vamos a diferenciar el trastorno esquizoafectivo y el trastorno bipolar? Básicamente, en un trastorno bipolar vamos a tener un episodio al principio bien maníaco, bien depresivo, que si se deja evolucionar mucho, es decir, si dejo que empeore mucho mi paciente, puede llegar a tener sintomatología psicótica. Pero esta sintomatología psicótica es como una complicación que se va a dar con el tiempo. Obviamente indica mal pronóstico, pero se da con el tiempo. Y además, fijaros que en este caso el orden va justo al revés. Primero tiene sintomatología afectiva y luego va a tener la sintomatología psicótica, ¿vale? En este caso sí que tenéis que tener en cuenta que el paciente con un trastorno bipolar por definición no tiene, ¿vale?, sintomatología negativa. No existe esta degradación personal, ¿vale? Y por lo tanto tiene mejor
pronóstico. Así pues, va a ser importante distinguir entre las diferentes patologías, no solamente por poder clasificarlas o por poder etiquetar a los pacientes, sino porque tenemos que tenerlo en cuenta para su tratamiento y también para su pronóstico. Digamos que la esquizofrenia está en el lado más complejo y de peor pronóstico, ¿vale? El trastorno bipolar está en el lado de mejor pronóstico y justo en el medio estaría el trastorno esquizoafectivo. Como está en el medio, va a tener además que recibir tanto eutimizantes, igual que el trastorno bipolar, ¿vale? Es decir, litio, y además va a necesitar antipsicóticos igual que en la esquizofrenia, ¿vale? ¿Cuál va a ser su pronóstico? Pues también tiene un mix, ¿vale? No va a tener tan mal pronóstico como una esquizofrenia, porque recordad que lo que más me indica el pronóstico en la esquizofrenia en este caso es la sintomatología negativa, que puede llegar a estar en el trastorno esquizoafectivo, pero desde luego no es tan elevada, y va a tener peor pronóstico que el trastorno bipolar, porque en el trastorno bipolar por definición no hay sintomatología negativa. Así que nada, chicos, con esto terminamos por hoy. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejádmelo saber en los comentarios, dadle like al vídeo, suscribiros, compartid, etcétera, etcétera. Nos vemos muy pronto en el siguiente.